En cierta ocasión, Dios llamó a Jonás para una misión clara: ir a la gran ciudad de Nínive y predicar contra sus habitantes, porque su maldad había llegado hasta los cielos. Jonás, sin embargo, en lugar de obedecer, decidió huir de la presencia de Dios. Se dirigió a la ciudad de Tarsis, lo opuesto a lo que se le había ordenado, y para ello bajó al puerto de Jope, donde encontró un barco con destino a ese lugar. Pagó su pasaje, se embarcó y, sin pensar en las consecuencias, buscaba distanciarse de Dios. Pero el Señor, viendo la desobediencia de Jonás, envió una fuerte tormenta en el mar. El viento era tan poderoso y las olas tan violentas que el barco estaba a punto de partirse en dos. Los marineros, llenos de miedo, comenzaron a clamar a sus dioses en busca de ayuda. En un intento de aliviar el peso del barco, lanzaron al mar todas las mercancías y objetos que llevaban. Mientras tanto, Jonás había bajado a la bodega del barco y se había quedado profundamente dormido, ajeno a la situación caótica que lo rodeaba. El capitán del barco, incrédulo al ver a Jonás dormido en medio de esa tormenta, fue hacia él y le dijo: «¿Cómo puedes dormir en un momento como este? Levántate y clama a tu Dios, tal vez Él nos libre de la muerte». Mientras tanto, los marineros, aún desesperados por entender la razón de tan gran calamidad, decidieron echar suertes para descubrir por qué ese mal había caído sobre ellos. La culpa recayó sobre Jonás. Los marineros lo rodearon y comenzaron a interrogarlo. «¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿De dónde vienes y cuál es tu pueblo?». Jonás entonces admitió: «Soy hebreo y sirvo al Señor, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de su presencia». Al escuchar esto, los hombres se aterrorizaron aún más y le preguntaron: «¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?». La tormenta se volvía cada vez más feroz. Jonás respondió: «Láncenme al mar y la tormenta se calmará. Sé que esta tormenta es por mi culpa». A pesar de la instrucción de Jonás, los marineros no quisieron lanzar a un hombre al mar sin intentar otra solución. Se esforzaron por remar de regreso a la tierra, pero el mar estaba cada vez más furioso y todos sus intentos fracasaron. Finalmente clamaron al Señor pidiendo perdón: «Señor, no nos castigues por la muerte de este hombre y no nos impongas sangre inocente, porque hemos hecho lo que parecía ser tu voluntad». Y, con reticencia, lanzaron a Jonás al mar. En ese mismo instante, el mar se calmó y los marineros, llenos de temor y respeto, ofrecieron sacrificios al Señor e hicieron votos. Mientras tanto, el Señor preparó un gran pez para tragar a Jonás, y él permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez. En el interior de ese lugar oscuro y estrecho, Jonás finalmente clamó a Dios, reconociendo su situación desesperada. «En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el vientre de la muerte grité, y escuchaste mi voz. Me arrojaste a lo profundo, al corazón de los mares, y las aguas me rodearon. Pensé que estaba excluido de tu presencia, pero aún así miré hacia tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, las algas se enredaron en mi cabeza, y descendí a los cimientos de los montes. Pero tú, Señor, trajiste mi vida de vuelta del abismo. Cuando mi vida se desvanecía, me acordé de ti, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Aquellos que se aferran a ídolos vanos abandonan tu gracia, pero yo te ofreceré sacrificios con gratitud y cumpliré mis votos. La salvación pertenece al Señor». Después de esta oración, el Señor habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces Dios, por segunda vez, ordenó a Jonás: «Levántate, ve a Nínive y predica el mensaje que te daré». Esta vez,
Jonás obedeció. Viajó hasta Nínive, una ciudad tan grande que llevaba 3 días atravesarla. Jonás recorrió la ciudad durante un día entero, anunciando: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». Sorprendentemente, los habitantes de Nínive creyeron en el mensaje de Jonás. Proclamaron un ayuno en señal de arrepentimiento, desde los más ricos hasta los más pobres. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, quien, al escuchar la profecía, se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Decretó que nadie, ni siquiera los animales, debían comer o beber. Además, todos debían vestirse de cilicio y clamar fuertemente a Dios, abandonando sus malos caminos y la violencia de sus manos. El rey concluyó su decreto con la esperanza de que Dios cambiara de opinión y alejara su ira. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y nos salve la vida. Dios vio el arrepentimiento sincero de los habitantes de Nínive, que abandonaron sus malos caminos y decidió no destruir la ciudad como había planeado. Sin embargo, Jonás se indignó mucho con la misericordia de Dios. Oró, diciendo: «Señor, ¿no fue esto lo que dije cuando aún estaba en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarse y lleno de amor, que se arrepiente del mal. Ahora, Señor, quítame la vida, porque es mejor morir que vivir». Dios respondió a Jonás: «¿Tienes razón para estar tan enojado?». Jonás, entonces, salió de la ciudad y se sentó al este de Nínive. Construyó un refugio para sí mismo y se sentó a la sombra, esperando ver lo que sucedería con la ciudad. El Señor preparó una planta para que creciera rápidamente y proporcionara sombra sobre la cabeza de Jonás, aliviando su incomodidad. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que atacó la planta, haciendo que se secara. Cuando salió el sol, Dios envió un viento cálido del este, y el sol golpeó la cabeza de Jonás, haciéndolo desmayar. Deseaba morir y repetía: «Es mejor para mí morir que vivir». Dios le preguntó nuevamente a Jonás: «¿Tienes razón para estar tan enojado por la planta?». Y Jonás respondió: «Sí, tengo razón. Estoy tan enojado que quiero morir». El Señor dijo: «Te compadeciste de la planta, que no cuidaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y pereció en la otra. ¿Y no debería yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad, con más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, además de muchos animales?». Entonces Jonás aprendió que debe entristecerse cuando las personas no se arrepienten y alegrarse cuando lo hacen. Ayuda a que el mensaje del Señor Jesús llegue a otras personas dando like a este video, dejando tu comentario y suscribiéndote al canal.